Hola, hola. Buenas tardes, ¿cómo están? De nuestra parte, agradecemos su presencia y les pedimos disculpa por la demora ocasionada. A quienes se encuentran de forma virtual desde la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, coorganizadora junto con AMEPINE, les damos la bienvenida a la jornada precongreso, la antesala de lo que será el primer Congreso Internacional de Ciencias del Estrés, el quinto Congreso Argentino de Medicina del Estrés y las cuartas Jornadas Nacionales de EFESI. Valoramos la presencia de las autoridades de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, al presidente de AMEPINE, Asociación de Medicina del Estrés y PINE, al presidente del Congreso de Medicina del Estrés, a todo el personal de la comisión organizadora que nos están acompañando y, por supuesto, al público presente y virtual. Les comentamos que esta jornada precongreso es el anticipo de lo que será el primer Congreso Internacional de Ciencias del Estrés, el quinto Congreso Argentino de Medicinas del Estrés y las cuartas Jornadas Nacionales de EFESI con grandes disertantes a nivel nacional e internacional. Se llevará a cabo en este mismo lugar los días 18 y 19 de noviembre, de 9 a 20 horas. El mismo se desarrollará en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en Avenida Vélez Sarsfield 1611, edificio PLM, de forma presencial. Y de forma virtual, la transmisión se realizará por streaming, inscribiéndose en ambos casos desde la web del Congreso, https://congresoestrés.ar. Todos los datos que necesiten los pueden ver allí. Si tienen alguna inquietud, pueden escribir también al correo info@congresoestrés.ar. Y también pueden seguir a las redes de AMEPINE y la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Para comenzar, los invitamos a silenciar los micrófonos y les contamos a nuestro auditorio que hay 2 salas y links de acceso para cada una. Cada disertante expondrá su temática durante 15 minutos. Pueden entrar a las salas que deseen. Las temáticas a desarrollar hoy junto con los disertantes son las siguientes. Aproximaciones experimentales para el estudio de depresión y ansiedad por el doctor Franco Mir. Depresión y alteraciones cognitivas post-COVID y post-virales por el doctor Pablo Cólica. Cerebro y diferencias de género a través del doctor Alfredo Ortiz Arcelán. Depresión postparto por la doctora Angélica Rivarola y rehabilitación neuropsicológica por la licenciada Cecilia Schwartz. Muy bien, le damos la bienvenida entonces al primer disertante, el doctor Alfredo Ortiz Arcelán, médico cirujano por la UNC, especialista en endocrinología por la UNC, especialista en medicina del trabajo por la UNC, magíster en psicoinmunoneuroendocrinología, PINE, por la Universidad de Favaloro, maestrando en neuropsicología por la UNC, miembro vitalicio de la Sociedad de Endocrinología y Metabolismo de Córdoba, SEMCO, miembro fundador y expresidente de la Federación Latinoamericana de PNIE-FLAPNIE, presidente AMEPINE, que es Asociación de Medicina del Estrés, y PINE, miembro de la Sociedad de Endocrinología y Metabolismo de Córdoba, expresidente de la Asociación Argentina de PNIE-APNIE, ILSE, SAS, socio fundador desde mayo de 2019.
con su temática, como les decía, el cerebro y las diferencias de género. Le damos lugar al doctor para que nos deleite con su charla. Estas virtudes que tienen las mujeres y las virtudes y defectos que tenemos los varones. El hombre tiene mayor conectividad entre el mismo hemisferio, no interhemisférica. El hemisferio izquierdo es más grande, la mujer es el derecho el más grande, tiene mayor tamaño de los ventrículos que contienen el líquido cefalorraquídeo en el hombre es mayor. Así que la pregunta es, si tiene un cerebro más grande, ¿será porque tiene ventrículos más grandes? ¿Los ventrículos piensan? ¿Las mujeres piensan más que los hombres porque tienen ventrículos más chicos? Todo esto es preguntas de todos los neurobiólogos y científicos cuando estudian el cerebro y sus diferencias. Hay una parte que tiene que ver con la emoción muy fuerte, que es el sistema límbico, donde la amígdala cerebral es diferente en el hombre y en la mujer. La amígdala y el núcleo del lecho de la estría terminalis es un 10% más grande en el hombre que en la mujer. Y tiene una conexión en el hombre que va al córtex y al estriado, que son partes del sistema límbico. Mientras que la amígdala en la mujer tiene una preferente conexión hacia la ínsula y el hipotálamo, que es parte del sistema límbico. Es decir, la conectividad diferente del hombre y de la mujer le permite sentir de manera diferente a ambos sobre una misma cosa. Vaya, ¿no? ¿Cuántas discusiones se podrían haber evitado si de entrada hubiéramos entendido esto? Y tiene un hipocampo más pequeño el hombre porque tiene que recordar menos, la mujer tiene un hipocampo más grande, recuerda mucho más y más nítidamente que el hombre las cosas. Y tiene hasta diferentes formas, por ejemplo, en algunos núcleos hipotalámicos, como el núcleo supraquiasmático, es redondeado en el hombre y es ovalado en la mujer. Esto es maravilloso. Tan maravilloso que en este power he querido ponerles aquello que está pintado en una naranja rosa, corresponde a las áreas más grandes que tiene la mujer. El gyrus frontal superior, el gyrus precentral, el gyrus lingual. No lo busquen como gyrus lingual, búsquenlo como gyrus de la circunvolución parahipocampal, que es esta zona, ¿no? Esto es muy importante porque hay diferencia de tamaño. El hombre tiene más grande la parte de la corteza frontomedial y la amígdala con el neocórtex temporal. Hago hincapié que la mujer tiene más grande esta área, que es la corteza órbitofrontal, donde es el lugar donde se entiende que se controla mejor los impulsos, lo cual significa que la mujer puede controlar mejor impulsos que el hombre. Todo esto viene bien, esto es para que vean la conectividad intrahemisférica en el hombre, que da una imagen de conectividad casi sin que se pase de un hemisferio a otro, mientras que la mujer tiene una mayor conectividad interhemisférica, porque en este sector está el cuerpo calloso, que es lo que conecta los dos hemisferios, y en el hombre es más chico que en la mujer es más grande. Esto le da la característica a la mujer de ser mucho más holística que el hombre. Entonces, vamos a poner las cosas lindas que tiene la mujer. Tiene mayor empatía, mayor emocionalidad, mayor habilidad social, mayor memoria facial. Te reconoce al toque, a 10 kilómetros, te mira y te reconoce. Tiene una mejor capacidad de lenguaje para expresar en varias palabras lo que el hombre explique en una. Yo nunca me voy a olvidar, le pregunté a mi hijo, ¿cómo andas? ¿Cómo te ha ido en el viaje de un año a Sudáfrica? Todo normal, me dijo él. Eso fue el resumen. La mujer puede explayar su viaje y su experiencia. Esto hace que la mujer tenga
un cerebro auditivo, gustativo y olfativo, mientras que el hombre tiene un cerebro más visual. Ustedes van a ver que hay muchas cosas, que el que yo le diga que la mujer es artística, intuitiva, comunicativa, expresiva y sentimental, no es novedad, pero estas son las características que le da el diferente cerebro y el cuerpo calloso. También el hombre puede tener mayor cantidad de neuronas, pero la mujer tiene mayor cantidad de redes neuronales. Las redes son los acúmulos de las neuronas en las áreas cerebrales. Es decir, tiene esta capacidad de las virtudes que hablábamos de ella con mayor conectividad. El sistema límbico es el lugar donde se generan las emociones, donde se expresan las emociones, donde se siente la vida y donde lo inconsciente se puede hacer inconsciente. La emoción es una pulsión, después sale a la conciencia. Y el sistema límbico tiene un área muy importante, que es la amígdala, que tiene un circuito que se llama estrías terminales y un núcleo que se llama núcleo del lecho de la estría terminales, que termina en el hipotálamo. ¿Por qué lo traigo acá al sistema límbico? Porque hay una gran diferencia entre el hombre y la mujer que ha dado a estudiar esa amígdala que tiene la estría terminalis, que hace el núcleo del lecho de la estría terminalis y va al hipotálamo, y es tan diferente en el hombre y en la mujer que hace que el hombre pueda tener conducta sexual agresividad, conducta sexual agresiva, y ser más agresivo, no es solamente por la testosterona, sino por la cantidad de células que tiene este lugar y este lugar que ya le voy a explicar qué es. Pero lo más importante que se ha estudiado, que esto es un lugar que puede manejar la identidad sexual, la identidad de género. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que puede hacer variar en los homosexuales masculinos o en las homosexuales femeninas. Enseguida se los muestro. Este lugar, que es la amígdala, una parte específica de ella, tiene receptores para feromonas desde la rata hacia todos los seres humanos, tiene receptores de hormonas sexuales y tiene aromatasa, lo cual significa que puede tener la posibilidad de convertir la testosterona en estrógeno. Esto es tan importante, esta zona, que se le ha dado a llamar en amígdala extendida, y lo traigo acá porque esto fue descubrimiento de unos cordobeses de la Argentina, que desde hace muchos años, hace 15, 20 años, que lo pusieron como nombre amígdala extendida hasta el hipotálamo. Foto, microfotografía en un microscopio electrónica. Esta es la zona del núcleo intersticial del hipotálamo anterior. Esto se llama núcleo intersticial del hipotálamo interior. Son 4 núcleos, 1, 2, 3, 4. Entre el hombre y la mujer, entre el 1 y el 2 y el 1 y el 2 prácticamente no hay diferencia. Entre el 4 y el 4 no hay diferencia, pero fíjense en el acúmulo de neuronas que tiene el hombre y casi la mujer no tiene este acúmulo de neuronas. Esto está en el hipotálamo y en el hipotálamo anterior. Esto es en el núcleo del lecho de la estría terminales. Fíjense la diferencia tanto en los hombres heterosexuales como el tamaño con respecto a las mujeres, mucho más grande en el hombre que en la mujer, independientemente del género que hayan elegido tener. Les voy a traducir esto, porque esto es una criptografía de transferencia de archivo. La respuesta a la androstenediona inhalada es diferente, marca en una resonancia magnética funcional diferentes lugares, sea el hombre heterosexual o sea la mujer heterosexual. Respiración, olfato, sentido del olfato que no tiene stop en la amígdala, va directamente, que no tiene stop en el tálamo, va directamente a la amígdala. Fíjense en qué interesante, marca la androstenediona masculina en la mujer, no en el hombre. Y en el hombre homosexual marca más que la mujer.
Esto estoy hablando de una olfacción que ha generado una activación en un área, siendo en el hombre heterosexual ninguna y en el hombre homosexual más que en la mujer. Esta es la respuesta a un derivado del estrógeno que marca en el hombre, marca algo en la mujer, pero marca muchas áreas muy similares en el homosexual, tanto a estrógenos como a androstenediona. La mujer homosexual tiene diferencias, pero mucho menos marcadas que en el hombre homosexual. Acá es cuando se hace la conectividad de la amígdala izquierda a una sustancia que no tiene olor. Es muy breve lo que les he querido dar. He querido introducir en la cabeza de ustedes la posibilidad de que entiendan de que la diferencia de género tiene una característica genética biológica que está puesto en el hombre en el brazo corto del cromosoma Y, y también de la epigenética, donde el entorno de crianza cultural puede hacer modificar en la persona su elección. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿cómo les va? Muchas gracias, doctor. Excelente su introducción y nos deja mucho para pensar y mucha expectativa para el Congreso para abordar estos temas y poder pensarlo desde una mirada totalmente diferente. Les recordamos que las preguntas las podemos hacer hacia el final en el chat, los que están en forma virtual, y lo podrán hacer quienes están en forma presencial. Las haremos todas juntas. Bueno, ahora le damos la bienvenida a la doctora María Angélica Rivarola. Es bióloga, médica, doctora en medicina, todo en la Universidad Nacional de Córdoba. Evidentemente es un orgullo la doctora. Cuenta con más de 18 años de experiencia en el estudio del estrés, neurociencias del desarrollo, neuroendocrinología del comportamiento y trastornos relacionados con el estrés. Es profesora de Fisiología Animal y Fisiología de los Sistemas Nerviosos y endocrino de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad de Córdoba. Y es investigadora del CONICET, del Instituto de Investigación en Ciencias de la Salud, INICSA, miembro del Consejo Académico del Doctorado en Neurociencias de la UNC. Como verán, todo una autoridad en el tema. Muchos títulos. No, pero representan muchos años de estudio, básicamente. Bueno, el tema va a ser depresión postparto y le damos inicio a... Bien, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por tan amable presentación. No parece mucho, pero no es tanto en realidad. Como les comentaba recién, yo de lo que voy a hablar es de qué manera podemos abordar desde el laboratorio de investigación preclínica un tema tan complejo como es la depresión postparto, ¿sí? Simplemente como para introducir rápidamente el tema, recordemos que la experiencia reproductiva que involucra la gestación, el parto y la lactancia induce profundos cambios a nivel fisiológico, a nivel conductual, y muchos de estos cambios que obviamente son muy evidentes y preparan a la hembra para hacer frente a las contingencias ambientales y para asegurar un embarazo y un parto seguro, impactan también entonces sobre el cerebro y hace que cambie la conectividad a nivel cerebral, de lo que nos hablaba recién el doctor Ordiz. De hecho, la mujer cambia la forma de pensar, cambia la forma de procesar información, cambia el procesamiento emocional también, la conducta, la motivación, y esto se debe a que durante la experiencia reproductiva, durante la gestación particularmente, ocurren una serie enorme de cambios fisiológicos, como les decía recién, y sobre todo a nivel hormonal, ¿sí? Gracias a que aparece en esta etapa un nuevo órgano endocrino que es la placenta, y esto produce que se generen cambios que no tienen precedentes en otro momento en la vida de una hembra de mamífero, ¿sí? Incluida la hembra humana, obviamente. De hecho, los niveles de hormonas como progesterona, estradiol y glucocorticoides son tan inmensos, son tan enormes, que no hay otro momento en la vida de una mujer que se alcancen niveles tan elevados.
Y esto obviamente impacta, como les decía recién, en el cerebro, generando cambios en la organización funcional del cerebro y cambios plásticos, aumenta el nivel de plasticidad cerebral, tanto a corto plazo como a largo plazo. Y si bien normalmente esto sale bien, también convierte este periodo, el periodo perinatal, en un momento de alta vulnerabilidad a padecer o a la aparición de trastornos neuropsiquiátricos como la depresión posparto, ¿sí? Pragmáticamente se define a la depresión posparto como un episodio de depresión mayor que inicia o que está relacionado temporalmente con el parto o el embarazo, ¿sí? Puede aparecer incluso hasta 12 meses después del parto, si bien hay algunas diferencias entre los distintos manuales de diagnóstico, de clasificación de las enfermedades mentales, en cuanto al momento preciso de la aparición, no voy a entrar en ese detalle, en esa discusión, pero como les decía, tiene que haber un episodio de depresión mayor que esté relacionado temporalmente con el embarazo o el posparto. Obviamente tiene una etiología multifactorial y se estima que la padecen alrededor de un 20% de las mujeres durante el puerperio. Tienen que estar presentes, si bien como les decía hay algunas diferencias entre los distintos manuales de diagnóstico de las enfermedades psiquiátricas, deben estar presentes, o todos coinciden en que deben estar presentes algunos de estos síntomas, como un estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, disminución del interés en prácticamente todas las actividades cotidianas, alteraciones del sueño, pérdida del apetito, pérdida de peso no intencionada, fatiga, el lentecimiento psicomotriz, disminución de la capacidad para pensar, para concentrarse, puede haber pensamientos de inutilidad o de excesiva culpa, e incluso ideación suicida, ¿sí? En casos muy extremos. ¿Cómo abordamos una patología tan compleja desde el laboratorio de investigación preclínica? Lo que hacemos es utilizar modelos animales. Obviamente los modelos animales son representaciones simplificadas de condiciones que tratan de establecer homologías entre los animales y las condiciones en humanos, ¿sí? Es decir, no pretenden los modelos animales abarcar la complejidad de la patología neuropsiquiátrica, pero sí a través de los modelos podemos diseccionar algunas de las características y ver qué es lo que ocurre en estas situaciones. Básicamente los modelos de los que disponemos en el laboratorio se pueden clasificar en dos grandes categorías. Tenemos los modelos basados en manipulaciones hormonales y aquellos basados en situaciones de estrés. Ahora los voy a comentar rápidamente. Aquellos modelos basados en en manipulaciones hormonales son básicamente dos: la supresión hormonal abrupta y el tratamiento crónico con corticosterona. Recordemos que les decía recién que durante la preñez o durante la gestación, el aumento, la marea hormonal que ocurre es enorme, y en el momento del parto, cuando la placenta se desprende, se retira en el alumbramiento, hay una caída abrupta de estos, hay como una retirada abrupta de estos niveles hormonales. En el laboratorio lo podemos, y es una de las hipótesis que se maneja como posible causante de la depresión postparto, ¿sí? ¿Cómo lo podemos estudiar en el laboratorio? Habitualmente se usan hembras, es decir, nosotros trabajamos con roedores o con rato o ratón. Se trabaja con hembras ovariectomizadas, es decir, que no tienen fuentes endógenas de hormonas sexuales, en las cuales se simula una gestación a través de administración hormonal progresiva, ¿sí? Es decir, hay una gestación simulada hormonalmente, se van aplicando niveles de estrógeno y de progesterona a lo largo del tiempo que dura habitualmente la preñez en una rata, que es entre 21 y 23 días, y luego se retiran, ¿sí? Hay un withdrawal, es decir, se retiran abruptamente estas hormonas. Los controles, en los animales controles, se sostienen
los niveles elevados de estrógenos, o directamente no se aplican, es decir, en las hembras castradas no se aplican hormonas. Y luego de esto podemos ir a estudiar cambios a nivel cerebral o cambios en el comportamiento. El otro modelo, dijimos, basado en manipulaciones hormonales, tiene que ver con la aplicación de corticosterona, porque este es otro de los factores que se propone como desencadenante de la depresión postparto, que es una alteración del eje hipotálamo hipófiso adrenal. Por lo tanto, si administramos exógenamente corticosterona, estamos simulando esta desregulación del eje, y se puede administrar durante la preñez, habitualmente se administra durante el posparto o en ambos periodos. Y también podemos ir a ver entonces qué ocurre a nivel cerebral o qué ocurre a nivel del comportamiento. Y les contaba recién también que el otro gran grupo de modelos que tenemos en el laboratorio son aquellos que están basados en situaciones de estrés. El estrés crónico, habitualmente, depende cuál sea la pregunta que se esté realizando el investigador, puede ser aplicado antes de la gestación, durante la gestación o durante el posparto, o una combinación. Y para esto tenemos muchos paradigmas o muchos protocolos de estrés que tratan de simular el estrés al que están sometidas las mujeres y que pueden llegar a desencadenar depresión postparto. Uno de ellos es el estrés crónico impredecible, en el que los animales son sometidos a diferentes protocolos o a diferentes estresores en distintos momentos del día de manera impredecible para el animal. El animal nunca sabe cuándo le va a tocar, si es a la mañana o a la tarde, ni qué tipo de estrés. El estrés social crónico también, como por ejemplo introducir en su caja un animal que es extraño, que no conoce y que lo puede percibir como potencialmente amenazante. Y un modelo que también es muy utilizado es el modelo de separación materna temprana, ¿sí? Es decir, separar a la madre de sus crías es tan traumático para las crías como para la madre también. ¿Qué es lo que evaluamos? Dijimos que íbamos a evaluar, una vez que hacemos estos protocolos, podemos evaluar los cambios a nivel cerebral o los cambios a nivel del comportamiento, ¿no? A nivel cerebral, estos modelos nos permiten evaluar, por ejemplo, cómo es la neurotransmisión a nivel cerebral, si están presentes en mayor o en menor medida determinados factores de crecimiento, receptores hormonales, si cambia estructuralmente el cerebro frente a estas situaciones, la bioelectricidad, es decir, cómo se comunican las neuronas entre sí, si nacen o mueren neuronas durante este proceso, y obviamente vamos a evaluar si aparecen síntomas similares a la depresión en nuestros animales, ¿no? Hay pruebas de conducta específicas para esto, que se pueden evaluar, como la anedonia, la desesperanza, la locomoción, pruebas de ansiedad. Podemos ver también si se ve afectado el comportamiento materno, nos da una pauta de cómo se establece el vínculo entre la madre y sus crías, y pruebas de aprendizaje y memoria que también se sabe que se ven afectadas como consecuencia de la depresión postparto. Entonces, simplemente como resumen, porque esto tenía que ser muy cortito, los trastornos del ánimo perinatales, como dice ahí, como por ejemplo la depresión postparto, que es uno de los más frecuentes, pero no el único, a menudo se subestiman y su etiología y sustrato neurobiológico no se conocen todavía por completo. Es importante poder diagnosticarlos, comprenderlos y tratarlos adecuadamente, porque no solamente afecta a la mujer que lo padece, sino el desarrollo del vínculo entre la madre y su cría, y puede conducir obviamente a alteraciones en el desarrollo psicosocial y emocional de las crías. Y si bien los modelos animales representan, o son simplificaciones de una realidad, representan una oportunidad para diseccionar y analizar ciertos factores causales de enfermedades psiquiátricas. Estos modelos, junto con estudios en humanos, son los que nos permiten y han contribuido en los últimos años a una mejor comprensión de los mecanismos subyacentes y a posibles estrategias, a probar nuevas posibles estrategias terapéuticas. Así que muchas gracias. Yo pensé que ahora podíamos hacer preguntas, pero no, las dejamos para el final.
Muchas gracias, doctora Rivarola. Realmente sumamente interesante y un pasito más para darnos atención a lo que viene en el Congreso. Y ahora le damos la bienvenida a la psicóloga del grupo, a la Magister Cecilia Schwartz. Nos va a hablar sobre rehabilitación neuropsicológica y ella es licenciada y profesora en psicología, magíster en neuropsicología, diplomada en medicina del estrés y psiconeuroendocrino inmunología, todo en la UNC. Es autora de la batería integral neuropsicológica para el diagnóstico de Alzheimer presintomático, BINAM, EAP. Es autora del concepto y descripción nosológica del TELF, trastorno del lóbulo evolutivo del lóbulo frontal, y es secretaria general de AMEPINE, Asociación de Medicina del Estrés, con sede en Córdoba. Es también directora de CEPINE, Centro de Estrés y Psiconeuroendocrino Inmunología. Ahora le damos paso a su disertación. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, la idea de esta charla, pequeña charla, es un poco entrar en temas sobre qué es el cerebro y cómo podemos rehabilitar o habilitar para que funcione mejor. En realidad, cuando hablamos del cerebro estamos hablando de una estructura, de un órgano, que es el que regula la mayoría de del funcionamiento del resto de nuestro cuerpo. Y hablamos habitualmente si el cerebro es grande o chiquito, y de la cantidad de neuronas que tenemos. Sabemos que en un cerebro más o menos normal, adulto, hay más de 100.000 millones de neuronas. Ahora bien, ¿es importante el número de las neuronas? En realidad, lo más importante es cómo esas neuronas se comunican a través de la sinapsis, que son la forma en la que se transmiten información de una neurona a otra y circula por el cerebro, y se generan estas redes neurales, un intrincado mapa, un intrincado árbol de conexiones entre una terminal, un botón terminal de una sinapsis con un axón de otra neurona, con un cuerpo de otra neurona o con otra dendrita. Eso es la sinapsis. ¿Cuántas sinapsis más o menos hay en un cerebro normal? Estamos hablando de cerca de 100 billones de sinapsis, es decir, una neurona multiplica, si está sana, las posibilidades de conectividad y transmisión de información en forma geométrica. Ahora, ¿habilitar es lo mismo que rehabilitar? Pues no. Cuando hablamos de habilitación, estamos hablando de una función que no existe, por ejemplo, en el recién nacido, y que debe ser entrenada para que se empiecen a generar circuitos neurales nuevos. Si vemos el cerebro de un niño, tiene mucho más neuronas que el de un adulto. De hecho, se nace en el primer año de vida con muchas más neuronas que el adulto, y por apoptosis, por falta de estimulación, mueren. Pero estas neuronas que están listas para funcionar no están arborizadas. Todavía, al no haber sido estimuladas, no tienen las posibilidades de transmisión de información como si empiezan a tenerlo ya a partir, por ejemplo, de los 3 años. Miren la diferencia entre una y otra. Y es en las primeras 2 décadas de vida en donde ese árbol dendrítico, que es por donde circularán la mayoría de la información, y cuando el doctor Ortiz Arcelán mostró, genera la conectividad, se van desarrollando. Sobre todo en la adolescencia es cuando la capacidad de pensar, de abstraer, se da más. Ahora bien, les he mostrado un cerebro divinamente funcionando con todas esas redes neurales, pero también esas redes neurales se destruyen. ¿Por qué se pueden destruir? En un niño, por ejemplo, como hemos dicho, la muerte natural programada, que es la apoptosis, o porque tienen algún episodio, algún trauma, como una, por ejemplo, hipoxia en el momento de nacer. En los adultos, también en los niños pueden darse, pero es menos frecuente porque hay accidentes cerebrovasculares, isquemias, porque hay traumatismo craneoencefálico, porque hay tumores, o porque hay, que es lo que nos trae a nosotros en medicina del estrés, un exceso de estrés oxidativo. ¿Y qué es el estrés oxidativo? Es cuando los radicales libres que están naturalmente en las células empiezan a atacarlas, y como empiezan a atacarlas, justamente empieza a matarlas.
Y sabemos que el cerebro, dentro de todos los órganos del cuerpo, es el más susceptible a ser vulnerable al estrés oxidativo celular, sobre todo en áreas puntuales como son el lóbulo frontal y el temporal. Por eso nosotros podemos ver en estas imágenes, en un cerebro normal, cómo las circunvoluciones empiezan a hacerse más grandes, cómo los ventrículos se empiezan a agrandar, sobre todo en esta, que es el área temporal, en donde la corteza casi desaparece, o en la parte frontal. Miren la diferencia que hay, aunque sea una animación. Ahora bien, todos estos síntomas que estamos nombrando es la punta de un iceberg. ¿Por qué digo que es la punta de un iceberg? Porque los deterioros cognitivos que nosotros vamos evidenciando en el consultorio se dan muy lentamente a lo largo del tiempo. Y ya podemos ir vislumbrándolos si supiéramos mirar. Para ello es que nosotros hacemos lo que llamamos evaluación neurocognitiva, neuropsicológica preclínica, de estados predemenciales o preclínicos. Hay marcadores biológicos que nos permiten ir mirando si hay una degeneración cerebral o una oxidación y una atrofia cortical. Pero son caros, muchas veces, e inaccesibles para la población, mientras que las baterías neuropsicológicas son mucho más posibles y frecuentes de realizar en la mayoría de la población. ¿Y qué es lo que nos permite hacer? No solamente la batería de la que vamos a hablar, que es la DINAM-EAP, no solamente nos permite hacer diagnósticos tempranos, preclínico estamos hablando 15 años antes que el síntoma se manifieste y que lo lleve al sujeto al médico, diagnósticos diferenciales sobre su etiología y establecer planes de rehabilitación para después poder seguir haciendo un seguimiento evolutivo de ese sujeto. Para eso utilizamos la batería integral neuropsicológica para el diagnóstico de Alzheimer preclínico en adultos mayores, que tiene como la característica esencial que está diseñada teniendo en cuenta la forma de procesamiento de información de los adultos mayores, que está baremada en población local y que tiene validez ecológica, que son elementos súper importantes para poder establecer un punto de comparación de ese sujeto con una población. Entonces, una vez, ¿por qué evaluamos? ¿Por qué no puedo rehabilitar lo que no conozco cómo está previamente? Entonces, primero tengo que evaluar, saber sobre qué terreno estoy pisando y después recién puedo rehabilitar. ¿Y la rehabilitación qué es? Es tratar de generar estímulos suficientemente novedosos para que genere un camino neural distinto y que habilite una función que se ha perdido. ¿Cómo se hace esto? A través de lo que llamamos la neuroplasticidad. La plasticidad es esta capacidad del cerebro, de todos los órganos, pero el cerebro puntualmente, de modificar no solamente el tipo, forma y función de la sinapsis, que nos permite restablecer un equilibrio cuando lo perdemos y adaptarnos a una situación nueva, sino es también la que nos permite aprender, memorizar, adaptarnos a situaciones fisiológicas nuevas y algo que es importante es que permanece inalterable a lo largo de toda la vida. Sabemos que los telómeros que vimos más atrás se replican y al replicarse es lo que nos permite no envejecer. El estrés oxidativo achica los terminales de esos telómeros, por lo tanto la capacidad de neuroplasticidad se va disminuyendo. La compensación funcional es la capacidad de que las áreas sanas del cerebro cojan el relevo de aquellas que han sido dañadas y puedan restablecerse la funcionalidad. Yo le traje este caso, capaz que muchos de vosotros la conocéis. Esta niña es una niña colombiana que nació con agenesia del lóbulo frontal. Con lo cual, ustedes me dirían, una niña que nace con la agenesia es decir, toda la parte, un tercio de cerebro, ¿cómo funciona? Sobre todo en el área frontal, que es lo que nos hace humanos. La causa de esta agenesia fue un quiste de agua en el momento de gestación, en la semana 32, que ocupó todo el espacio cerebral y no dejó que se desarrollara. Esta niña habla, camina, baila, como pueden ver acá, empatiza con los animales. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo justamente porque generó conexiones atípicas en el cerebro en las áreas que sí estaban saludables, cerebelo, temporal, parietal y occipital. Entonces, con aquello que sí tenía, compensó las funciones que no tenían y pudo llegar a ser funcional. Y la reserva funcional es la cuenta bancaria cerebral. ¿Qué es para mí la cuenta bancaria cerebral? Cuanto yo más estimulo y más redes neurales habilitadas tengo para el funcionamiento, cuando ocurra alguna incidencia, algún
ictus que me genera alguna pérdida de función, tendré con qué recuperarlas más rápidamente que si no. Eso es la reserva, la cuenta bancaria funcional. Es como, acá yo le puse este dibujito, tengo millones de posibilidades, cojo el libro que más me sirve en este momento. ¿Y cómo se genera reserva funcional? Justamente se genera multiplicando las posibilidades que tiene cada neurona de generar conexiones nerviosas, ya sea a través de la sinapsis, que sabemos que son eléctricas, químicas o ambas, pero sinapsis que van desde el cuerpo a otras dendritas, de dendrita a dendrita, de dendrita a axones, de dendrita a cuerpos. Multiplicando el árbol dendrítico, yo puedo optimizar mi conectividad cerebral, y esa conectividad es lo que hará que mi cerebro sea más eficiente. No necesito tener un cerebro grande con muchas neuronas, necesito que las pocas que estén funcionen bien y funcionen eficientemente. Y esta multiplicación neuronal se da ya sea porque desde las mismas dendritas los botones terminales, como por un proceso de multiplicación, se abren y generan más puntos de contacto, porque desde los mismos nodos de Ranvier surge una dendrita nueva, o porque la terminal final del axón empieza a multiplicarse. Y fundamentalmente, ¿qué es lo que hacemos con la rehabilitación? Activamos sinapsis silentes. ¿Qué son sinapsis silentes? Son neuronas que están funcionales, pero que nunca recibieron un estímulo para poder habilitarse y estar activas. Para poder activar esas sinapsis silentes es que tenemos la gimnasia cerebral, que es el modo, el mecanismo por el cual rehabilitamos. ¿Qué es la gimnasia cerebral? Es un método de estimulación de las funciones cerebrales, no solo memoria, todas las funciones cerebrales, que permite la activación de los mecanismos de plasticidad y compensación y generar reserva funcional. Cuando decimos no solo memoria, es porque el cerebro necesita de la atención, del lenguaje, de lo que es los procesos sensoriales, por ejemplo, para aprender. Entonces, la memoria es una parte del aprendizaje, la evocación es lo que me permite ver que aprendí, pero ninguna función puede estar independientemente de la otra. Por eso la estimulación, la gimnasia cerebral, es estimulación de todas las áreas cerebrales. Tenemos varios talleres de gimnasia cerebral dependiendo la población a la que va dirigida, rural, urbana, la edad para la que está dirigida y los países en los que se aplican. ¿En qué se basan estos talleres? Básicamente en psicoeducación. Yo no puedo entrenar aquello que no conozco. Si no conozco cómo funciono, cómo soy, difícilmente me voy a adherir a un tratamiento para poder mejorarlo. Entonces, primero tengo que conocerme para cuidarme y tengo que saber para qué, cómo y para qué hago un jueguito, por ejemplo, de gimnasia cerebral. Porque si no, no tiene sentido, me parece sonso y lo abandono. ¿Cómo se hace? De forma grupal para prevención y generación de reserva funcional, de forma individual habitualmente para rehabilitación en pacientes que han sufrido alguna lesión focal. ¿Qué nos permite la rehabilitación? Nos permite esto, maximizar las funciones cognitivas preservadas, mantener una autonomía funcional lo máximo del tiempo que uno pueda, mejorar el estado de ánimo y los sentimientos de salud del paciente, al sentirse no dependiente, y prevenir deterioros asociados a la edad, sobre todo por la oxidación cerebral. Las utilidades tienen que ver con desarrollar, crear y poner en práctica, no solamente crearlas, sino poner en práctica métodos y técnicas. No es cualquier tipo de estímulo, no es cualquier jueguito que saco de una revista. Son ejercicios que están puntualmente diseñados desde la neuropsicología para una finalidad puntual y que nos permite generar este desarrollo cerebral. ¿Qué es lo que queremos al final de cuentas con esto? Pues generar una vida para nuestros adultos mayores, para nuestros adultos que ya estamos pintando para ser mayores, también con un estilo de vida cotidiano de gimnasia, así como vamos al gimnasio a hacer fitness, a hacer gimnasia cerebral todos los días para poder mantener nuestro cerebro ágil y tener una vida más plena, más autónoma y más satisfactoria. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en el Congreso. Muchas gracias, Cecilia, excelentes definiciones y algo más para interesarnos y para reconocer lo que vamos a encontrar en el Congreso.
Ahora podemos dar paso a las preguntas. Vos estás relevante. Bien, les recordamos que quienes están en forma virtual pueden hacerlas a través del chat, que se las vamos a trasladar. Pongan la pregunta y el disertante a la que se le quieren hacer. Y los que están presentes pueden levantar la mano y hacerle la pregunta, y también indiquen a quién se le quieren hacer la pregunta. ¿Alguien en el público? Así damos inicio. ¿Nadie se anima a una pregunta? Bueno, yo me voy a animar una al doctor, que tiró una cosa como al pasar, esta cuestión de del reconocimiento de las diferencias de sexo o de género con relación a los indicadores o marcadores en el cerebro. La resonancia magnética. Con la resonancia magnética uno mide pixelado los tamaños de los hemisferios, el tamaño de los hipocampos, y uno ve morfológicamente los cambios y la diferencia en el cerebro. El tema es que evolutivamente el hombre y la mujer cambian su cerebro y van atrofiando el cerebro. La mayor cantidad de neuronas está prácticamente en el año de vida, y la menor cantidad de neuronas está cuando uno ya está casi 1 metro bajo tierra. Entonces, en esta evolución, recién lo dijo Cecilia, no importa la cantidad, sino la calidad de conexiones. A partir de los 50, 60 años, la disminución, la pérdida de la corteza cerebral es más o menos un 10 a un 15%, tanto en el hombre como en la mujer. En la mujer es más tardío, porque los estrógenos tienen un rol protector que les hace hacer 4 o 5 años más longeva que los hombres estadísticamente en el mundo, y tienen mayor grosor de la corteza cerebral a la misma edad. Esto permite, digamos, establecer que hay, más allá de las diferencias morfológicas, también diferencias conductuales que se van generando a lo largo de la vida entre el hombre y la mujer. Ahora, por último, para terminar y que no sea una conferencia la respuesta. Cuando en el cerebro hay eco, porque hay espacios vacíos, la posibilidad de conexión entre las neuronas, siendo la posibilidad de cambiar la conexión de lo que no sirve para establecer una conexión diferente con lo que sirve, es lo que te permite al ser humano evolucionar y tener una gimnasia neurocognitiva y neurorehabilitada emocionalmente. Gracias. Muchas gracias, doctor. A ver... La gimnasia cerebral debe iniciarse en la segunda treintena de la vida. Es igual que en la economía. En los años más productivos míos yo tengo que ahorrar para que cuando ya tenga menos fuerza para poder trabajar, tenga recursos para poder sobrevivir. El cerebro es igual. En aquellos momentos más productivos, que es la segunda treintena de la vida, tengo que ejercitar mucho más para que en la tercera ya pueda tener esas conexiones habilitadas y que me permitan coger el relevo de aquellas que se van perdiendo por degeneración, por distintas trastornos que se dan, digamos, como los accidentes cerebrovasculares o demás que dijimos, propios de la edad, pero todo ello, todos esos accidentes, si yo los tengo un recurso con antelación preparado, va a ser compensado y no va a evidenciarse sintomáticamente. De hecho, yo llevo muchos años trabajando en gimnasia cerebral, tengo pacientes que llevo desde hace mucho tiempo y que tienen problemas, por ejemplo, vasculares y que hacen ACVs a recurrencia. Bueno, aquellos que han hecho estudios gimnasia cerebral a lo largo del tiempo se recuperan casi al punto de antes de haber tenido el accidente. Eso es lo que me permite la gimnasia cerebral y la reserva cognitiva. Yo quería una pregunta para usted, doctor. Que usted recién dijo que el cerebro de la mujer, digamos, podía tener más conectividad. Le pregunto, ¿el hecho de que la mujer sea más locuaz, que haga más utilización del lenguaje, ayuda también a que ese cerebro
se mantenga más? Sí, ayuda. No siempre la locuacidad de las mujeres va a ser práctica e irreversiblemente veraz. La locuacidad de las mujeres es una agilitación que hacen las neuronas. Hay mucha demostración en personas que son coaching, en personas que utilizan profesionalmente su palabra como modelo de terapeutas, disertantes, que la calidad de conectividad neuronal es mayor. Eso seguro. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto. Doctora Rivarola, en el ser humano, en la mujer, la depresión postparto es más o menos a los 3 meses. ¿Hay en la rata una temporalidad? Nosotros lo estudiamos durante lo que dura el posparto de la rata, que es aproximadamente 3 semanas. O sea, el posparto de la rata dura 3 semanas, la gestación también dura alrededor de 3 semanas, entonces esos son los tiempos que manejamos. Esto nos permite acortar muchísimo de hecho, lo que nos llevaría a hacer un estudio en humanos, por ejemplo, ¿no? Entonces ir diseccionando, pero sí, aparece durante esas 3 semanas y particularmente siempre algunos cambios son mucho más manifiestos en la primera semana, que es cuanto mayor atención demandan las crías y mayor expresión del comportamiento materno hay, ¿no? Pero puede aparecer durante las 3 semanas en el posparto. No, que yo... Si se había estudiado la baja de las hormonas tiroideas en la depresión postparto. No, experimentalmente no, que yo conozca, por ejemplo, pero habitualmente el withdrawal que se hace, el retiro hormonal abrupto, es de las hormonas esteroideas, ¿sí? Que son las que tienen mucho impacto a nivel cerebral también. Si me permite, doctora, también le quiero hacer una pregunta. ¿Tienen indicadores pregestacionales predictivos de una posible depresión postparto? Sí, igual que pasa con el ser humano, la historia previa de depresión, ¿no? Que haya padecido, por eso les mostraba que en los modelos de estrés, la etapa pregestacional, la historia de vida pregestacional también impacta o puede ser un factor predisponente al desarrollo de la depresión durante el posparto también en la rata, ¿no? Por supuesto lo inducimos experimentalmente, no es que naturalmente se observe esto en los animales salvajes, ¿no? Por lo menos no se ha estudiado. Sí. ¿La lactancia ayuda a disminuir estos síntomas depresivos frente a las mamás ratas que no lactan tanto? No, habitualmente las ratas en condiciones de laboratorio tienen distintas conductas de amamantamiento. Hay unas conductas que son muy activas y otras conductas menos activas. Eso se puede evaluar y es una de las cosas que se ve afectada por la depresión postparto, ¿no? Es decir, hay menos, la calidad de la conducta de amamantamiento es menor en las ratas que están deprimidas, digamos. Sí, sí, es. Ya claro que la depresión postparto no es únicamente en la mujer, el hombre también se deprime después del parto, y esto no es una condición hormonal únicamente, sino también una condición de acompañamiento. No hay peor depresión que ver una mujer depresiva que no sabe cómo manejar su bebé recién nacido. Y esto genera grandes problemas. Bueno, les recordamos que pueden hacer las últimas preguntas en forma virtual y al público presente. A lo mejor les ha nacido alguna nueva pregunta, sobre todo a los estudiantes que nos han venido a acompañar.
Hay muchas publicaciones, de hecho nosotros hicimos una revisión este año de la bibliografía que hay, es decir, de la literatura científica, que está disponible, digamos, también en los buscadores médicos, ¿no? de información. Sí, sí, hay mucha bibliografía al respecto, afortunadamente. Bien, entonces, como verán, es solo un disparador de ideas y de intereses. Vemos que el tema de estrés está presente en todos, mirado desde diferentes ópticas y está siempre sugestivo para analizarlos de todos los puntos de vista. Damos por finalizada la prejornada. Les agradecemos muchísimo la presencia a quienes han venido y a todos los que nos están acompañando en forma virtual. Y por supuesto, esto es un anuncio de lo interesante que va a ser el 18 y 19 de noviembre en esta Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba, las jornadas de Ciencias del Estrés. Van a estar convocados profesionales de todas las disciplinas y vamos a poder pasar por un conocimiento, no sé si acabado, pero intensivo, de todos los factores que tienen que ver con el estrés. Muchas gracias y los esperamos. Muchas gracias.